Buenas noches, hermanos. Les saluda vuestro hermano Alejandro Marcos Murga. Para el grupo CELA tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Cómo saber cuál es o cómo es la voluntad de Dios para nuestra vida. Lo único que necesitamos hacer ahora, vamos a hacer una oración y vamos a empezar con el tema. Amén. Vamos, les invito a orar a cada uno de ustedes. Amado Dios, te damos gracias por esta noche. Gracias por permitirnos, Señor, participar en este grupo CELA. Queremos, Padre Dios, que tú estés hablando a nuestras vidas y también a la vida de las personas que estén oyendo este mensaje. Abre sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús, y haz una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a compartir ahora un tema acerca de cómo saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas o cómo saber eh, cómo se manifiesta la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Estoy tomando como referencia el versículo de Lucas, capítulo 11, versículo 2. Vamos a leer lo que dice ahí. Pero como contexto vamos a leer desde el capítulo 1. ¿Vale? Vamos a ver, Lucas capítulo 11, versículo 1. Así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, dice, y cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. El Señor le dijo, cuando oréis, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a concentrarnos solamente en el versículo 2. Dice así el versículo 2 y lo voy a repetir. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así mismo en la tierra. Vamos a meditar en este versículo y sobre todo en la última frase cuando el Señor nos ordena que nosotros hagamos una oración diciendo, hágase tu voluntad, orando a Dios que está en los cielos, le vamos a pedir que haga su voluntad, como lo hace en el cielo, así también lo haga en la tierra. La pregunta inmediata para meditar o para reflexionar es esta. ¿Cómo es la voluntad de Dios en los cielos? Nosotros podemos especular, nosotros podemos responder esa pregunta por medio de algún versículo, por medio de algún pasaje en las Escrituras, podemos responder cómo es la voluntad de Dios en los cielos, o podemos imaginarnos, ¿no? Tener alguna idea de cómo es la voluntad de Dios en los cielos. La Biblia dice que los ángeles que están en los cielos hacen su voluntad. Mm. ¿Qué otra cosa más puede suceder? ¿Cómo es la voluntad de Dios en los cielos? Vámonos al Apocalipsis, ¿no? Ahí podemos ver cómo es la voluntad de Dios en los cielos. Hay un versículo en el que dice, en el cielo no habrá más llanto, ni muerte, ni lloro, ni tristeza, ni dolor. A ver, de repente es necesario ir a ese versículo
Cuando el Señor dice que en los cielos no hay, ah, a ver, vamos a ver ya. Vamos a ver si le encontramos ese versículo en Apocalipsis. Acá está, Apocalipsis, versículo 4. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios en los cielos? Miren acá, según este versículo. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra y el mar ya no existen más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo dispuesta con una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cómo van a vivir los hombres en el cielo? Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, de ellos. No habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo será la voluntad de Dios en los cielos entonces? No habrá lágrima, no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá clamor, no habrá dolor, porque esas cosas pertenecen a la tierra, al pasado. Entonces, cuando Jesucristo nos enseñó a nosotros a orar y a pedir a Dios que Él haga su voluntad, como lo hace en el cielo, así también lo haga en la tierra. ¿Qué es lo que nos enseñó Jesús a nosotros a pedir al Padre? Que tal como Dios gobierna en los cielos, tal como Dios ejerce su voluntad en los cielos, de esa manera también Dios lo ejerza acá en la tierra. En los cielos no hay muerte, en los cielos no hay enfermedad, en los cielos no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor. Y así como es la voluntad de los cielos, así se haga en la tierra. La Biblia dice que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre en la tierra. Así dice. Él vino a hacer la voluntad del Padre en la tierra. No solamente vino a hacer la voluntad del Padre en la tierra, sino tanto como Dios hace sus cosas en el cielo, Jesucristo hace en la tierra. Asimismo, como el Padre hace su voluntad en los cielos, asimismo el Hijo hace en la tierra. Entonces, ¿cómo ejercía la voluntad de Dios Jesucristo en esta tierra? ¿Mm? ¿Cómo ejercía la voluntad de Dios Jesucristo en esta tierra? ¿Qué hacía Jesucristo en esta tierra? Predicaba, enseñaba, mostraba sabiduría, mostraba amor, sanaba, tenía misericordia, no juzgaba, no condenaba y entregó su vida para salvar. Entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios para con nosotros? Es la misma voluntad que tenía Jesucristo para con nosotros. Vamos a ver, eso debe estar en Juan, capítulo 5, si no me equivoco. Vamos a ver ese versículo de Juan, capítulo 5, para ver cómo es la voluntad de Dios, según Juan. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Juan, capítulo 5. Vamos a ver. Vamos a ver qué es eso.
Vamos a leer desde el versículo 18. Dice, por esto, por lo que había dicho el Señor Jesucristo, un versículo anterior, en el versículo 17 había dicho, mi Padre hasta ahora trabaja, había dicho Jesús, ¿no? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no? Haciéndose igual a Dios. Ahora, ¿qué dice el Señor Jesucristo acá? De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Nuevamente voy a repetir. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. En realidad nosotros hemos empezado a hablar este tema acerca de la voluntad de Dios, porque anteriormente hemos hablado acerca de principios de sanidad divina. Y este principio de la voluntad de Dios nos va a ayudar y hacer entender cuál es la voluntad de Dios en circunstancias de enfermedad. Hemos analizado el capítulo 11, versículo 2 de Lucas, cuando el Señor dice que nosotros oremos pidiendo así al Padre, Señor, hágase tu voluntad, como lo haces en el cielo, ejércelo también en la tierra. Nosotros estamos analizando versículos que nos muestren cómo es la voluntad de Dios Padre en los cielos, para que de la misma manera lo ejerza en la tierra en estos momentos. Y hemos visto que en los cielos no hay llanto, no hay muerte, no hay lágrima, no hay dolor, no hay sufrimiento. La voluntad de Dios en los cielos es perfecta. Y como también dice, luego regresamos acá, como dice Romanos, ustedes lo pueden encontrar, Romanos capítulo 12, si no me equivoco, versículo 2, dice así, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nuevamente, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si Jesucristo hace, según este versículo, lo mismo que ve hacer al Padre, quiere decir que todo lo que hizo Jesucristo es todo lo que vio hacer al Padre. Nuevamente, todo lo que hizo Jesucristo acá en la tierra es lo que él vio en su Padre. Todo lo que hizo Jesucristo es todo lo que su Padre hizo. Todo lo que hace Jesucristo es todo lo que hace su Padre. Jesucristo es el imitador del Padre. ¿Y qué hizo Jesucristo acá en la tierra? Entonces, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios para con los hombres con respecto a una enfermedad? Lo único que tenemos que ver nuevamente es qué hacía Jesucristo cuando veía a alguien enfermo. Nuevamente voy a leer el versículo 19. Entonces Jesús le respondió y le dijo a los judíos, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. El Hijo hace igualmente que el Padre, porque Jesucristo hacía la voluntad de Dios, ¿sí o no? Jesucristo sanaba, Jesucristo alimentaba, Jesucristo resucitaba, Jesucristo sanaba a los enfermos,
daba vista a los ciegos, sanaba a los leprosos, sanaba a los paralíticos, perdonaba pecados, enseñaba el evangelio. Todo lo que hace el Hijo es todo lo que ve hacer lo que hace el Padre. Entonces, hermanos, cuando nosotros pasemos momentos difíciles con respecto a una enfermedad también, si alguien está pasando un problema difícil con respecto a una enfermedad, y también en estos momentos, ¿no? Estemos sanos, pero cuando nos sintamos mal, pensemos en esto. Realmente Dios quiere, realmente será la voluntad de Dios que las personas tengan enfermedades, o sufran enfermedades, o pasen enfermedades. Según estos versículos, tendrá coherencia de que la voluntad de Dios sea que las personas padezcan enfermedad, como algunos pueden pensar. Algunos pueden pensar, cuando están orando y están pidiendo a Dios por su sanidad, algunos podrán pensar y dirán, Señor, ¿será tu voluntad sanarme? ¿Será que quieres sanarme? Y de repente no, pues no sabe qué es lo que Dios quiere realmente con respecto a su enfermedad. Pero te doy una buena noticia. Dios puede y Dios quiere sanar tu enfermedad. Nuevamente te voy a responder esto. Dios puede y Dios quiere sanar tu enfermedad. ¿Por qué yo estoy seguro que Dios puede y Dios quiere sanar tu enfermedad? Porque todo lo que hace el Padre, todo lo que hace el... Perdón, disculpen haber entrado llamadas. La Biblia dice que todo lo que Jesús ve hacer al Padre, Jesús lo hace igualmente. Quiere decir que Jesucristo en su preexistencia o en su conocimiento de la voluntad de Dios, conociendo al Padre, porque la Biblia dice que Jesús bajó del cielo, descendió del cielo. Entonces, en la preexistencia de Jesucristo, él vio la voluntad de Dios en los cielos. Y él dice que ha visto hacer cosas al Padre. Ha visto al Padre sanar muertos, sanar enfermos en el Antiguo Testamento, resucitar muertos con Eliseo, con Elías, ha salvado al pueblo de la esclavitud. Quiere decir que Dios hacía una buena voluntad para con los hombres. Y la Biblia dice que Dios tiene una buena voluntad para con los hombres. Y todo lo que ha visto el Hijo hacer al Padre, el Hijo lo hace igualmente en la tierra. Jesucristo entonces ha visto al Padre hacer maravillas desde los cielos sobre la tierra. Ha visto sanar, ha visto resucitar, ha visto dar vida a las personas, ha visto dar vida al universo, ha visto dar vida a las plantas, a los animales, ha visto dar vida al hombre, o juntamente con el hombre Jesucristo, y el Padre hicieron toda la creación. Toda esa buena voluntad para con los hombres, toda esa buena voluntad del Padre que tiene para con los hombres,
vio el Hijo hacer antes de venir a este mundo. Y todo lo que aprendió del Padre, el Hijo lo hace igualmente acá en la tierra. Entonces, Jesús vio a su Padre sanar enfermos. Entonces Jesús dijo, yo voy a sanar enfermos acá en la tierra. Jesús vio hacer milagros a su Padre en los cielos para con los hombres. Entonces dijo Jesús, yo acá en la tierra voy a hacer lo mismo que mi Padre. Porque todo lo que ve hacer al Padre, el Hijo también lo hace igualmente. En algún momento vino un hombre con lepra delante del Señor Jesús. Y postrándose de rodillas, lo adoró y dijo, Señor, si es tu voluntad, sáname. Y el Señor le respondió, si quieres, le dijo, ¿no? Señor, si quieres, sáname. Y el Señor le dijo, sí quiero, sé sano. Y lo sanó. Entonces quiere decir que la voluntad de Dios, Padre, es sanar a los enfermos. Así como es la voluntad del Hijo sanar a los enfermos, de la misma manera es la voluntad del Padre sanar a los enfermos. Porque dice, todo lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. Igualmente. Entonces, todo, ¿cómo nosotros podemos conocer el carácter de Dios? Porque Dios vive en los cielos, no lo podemos ver. Dios vive en el tercer cielo. Difícilmente lo podemos ver, difícilmente podemos saber cómo es Él, a menos que partamos de este mundo. ¿Cómo conocemos nosotros la voluntad de Dios o cómo conocemos el carácter de Dios? Por medio de Jesucristo. Hay un versículo en la Biblia que dice, Juan capítulo 14, ¿no? Juan capítulo 14. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también si me conocieseis, dice, si me conocieseis, o sea, si conociéramos a Jesús, también a mi Padre conocerías, dijo el Señor. ¿Cómo conocemos el carácter de Dios? ¿Cómo conocemos el corazón de Dios? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Alguien dirá, ¿no? Y en esta situación que estoy pasando, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos el carácter de Dios? El deseo de Dios para con nosotros. Conociendo al Hijo. Porque todo lo que el Hijo vio hacer al Padre, Él lo hace igualmente. Entonces, y Jesús dijo, no, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, le dijo a sus discípulos. Entonces Felipe dice que le dice, dice que le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué el que ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque todo lo que hace Jesús es todo lo que ha visto hacer a su Padre. Un paralelo
con lo terrenal. Todo lo que un hijo hace es porque ha visto hacer a sus padres. Si un hijo es educado, es porque vio a su padre enseñar la educación. Si un hijo lee muchos libros, es porque vio a su padre leer muchos libros. Si un hijo saluda cuando entra una persona, cuando conoce a una persona, y se despide también de las personas, cuando sale de un lugar, es porque también vio a su padre hacer eso. Si vio que su padre sabía respetar a las damas, el hijo también hace igualmente lo que ve hacer a su padre. Hay excepciones en lo terreno, pero en el cielo no hay excepciones. Jesucristo hizo en este mundo la voluntad del Padre. ¿Y cuáles eran las acciones de Jesús acá en la tierra? Sanaba enfermos, liberaba a las personas de los demonios, perdonaba pecados, sanaba paralíticos, daba vista a los ciegos, resucitaba a los muertos. En algún momento, Juan el Bautista llegó a ser preso por Herodes. Y Satanás había usado a las personas ahí para matar a Juan el Bautista. Y había hablado al corazón de Herodías y de su hija Salomé, ¿no? Para pedir la cabeza de Juan. Y antes de su ejecución, Juan envía a sus discípulos y les dice, vayan y pregunten a Jesús si él es el Mesías que iba a venir o va a enviar a otro, ¿no? Eso es lo que pregunta Juan cuando está en la casa. Y los discípulos van y le preguntan a Jesús, Señor, ¿eres tú el Mesías que va a venir? ¿O esperamos a otro? A ver, vamos a ver este verso. Vamos a ver ese verso. Vamos a ver. ¿Y qué le responde el Señor Jesús a Juan? Está en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, si no me equivoco. Evangelio de Marcos. Está en Marcos y no está. Vamos a solamente quedarnos con eso, ¿ya? Acá está. Eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 19. Dice, se extendió la fama de Jesús por toda Judea. Vamos a ver si se extendió la fama de Jesús por toda Judea. Dice, ¿no? Los discípulos de Juan le dieron las buenas de todas las cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Y qué le responde el Señor? Cuando, pues, los hombres vinieron a Jesús, a él, cuando vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista, su primo, nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista en ese mismo momento cuando le hicieron esa pregunta. Y el Señor le dijo, id y decid a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en él. Miren, hermano, lo mismo que Jesús ve hacer al Padre es lo mismo que él hace. Todo lo que vio hacer al Padre, Jesucristo le imita acá en la tierra. Quiere decir que la voluntad de Dios se manifiesta en la voluntad de Jesucristo. Quiere decir que cuando nosotros vemos lo que Jesús hace, esa es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y Jesucristo responde a Juan, le dice, ¿cómo es la voluntad del Padre? Y Jesucristo le dice, id a saber, id a hacer saber a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre, porque es la voluntad de Él. Y vamos a terminar con, para no alargarlo, con Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar acerca de Dios, para que cuando nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para tu vida? Buena, agradable y perfecta. Pastor, ¿cómo es la voluntad de Dios para mi vida? Buena, agradable y perfecta. A ver, un último versículo. Santiago 1:20. 1:19. Miren, dice, amados hermanos, no erréis. No erréis, no se equivoquen en conocer a Dios, no piensen mal de Dios, no hablen mal de Dios, no murmuren contra Dios, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. No erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cómo es el Padre? El Padre es bueno porque da buena dádiva, es perfecto porque da dones perfectos. El Padre está en luz donde no hay oscuridad y no cambia, no tiene mudanza de variación. Dios no cambia. Toda buena dádiva, no erréis, no pienses mal de Dios. Hay gente que piensa mal de Dios, habla mal de Dios, cree mal de Dios, piensa mal de Dios. No erréis. Toda buena dádiva, toda buena dádiva. La enfermedad es buena dádiva. Eso da a Dios, como algunos creen. Eso te lo puso Dios. Dios te lo ha dado para que haga la voluntad de Dios. No lo creemos. Acusan a Dios de cosas que Él no hace. Toda buena dádiva,
todo don perfecto. Son las cosas que el Padre hace, porque Él es luz y no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cómo creó Dios al hombre en el Edén? Sano, fuerte, eterno. ¿Qué es lo que lo destruyó? El pecado. Pero gracias sean dadas a Dios que por medio de Jesucristo nosotros podemos redimirnos del pecado y recuperar el estado de justicia o el estado de perdón para con Dios. Entonces, Él es un Dios bueno. Y eso lo vimos en la primera vez, una clase anterior. Dios es bueno. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Bueno, no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Entonces, espero que, hermanos, esto haya renovado tu mente y hayas podido discernir y encontrar la buena voluntad de Dios. La Biblia dice que hay un día de la ira de Dios, pero un año de la buena voluntad de Dios. Y estamos en el tiempo de la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Dios le bendiga esto para el Grupo Selah y para todas las personas que van a tener acceso a este video. Muchas bendiciones conmigo. Hasta la próxima. Dios les bendiga, sane sus enfermedades, libere de toda opresión y tengan mucha bendición de aquí en adelante en todos estos años. Sanidad para tu vida, prosperidad para tus hijos y la voluntad perfecta de Dios se haga en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones conmigo. Hasta la próxima.